Hola a todos nuevamente, les habla Rafael. Y bueno, el propósito de este vídeo es para dar a conocer una noticia que se publicó el 10 de diciembre, hace exactamente 3 días. Me estuvieron enviando la información, la noticia salió únicamente en inglés, pero hay una persona que se encarga de seguir investigando y dando a conocer casos relacionados a este asunto de los abusos sexuales en la congregación de los Testigos de Jehová. Es una persona muy confiable, abogado de profesión, precisamente abogado de profesión, que está investigando casos alrededor del mundo, pero especialmente casos relacionados aquí en los Estados Unidos. Él es abogado de profesión y ex testigo de Jehová. Y la persona me envió la información directamente. eh, la tradujo al español y después de ambos cooperar, yo cooperé con él en un par de palabras para arreglar unos puntitos, ¿verdad? Para utilizar unas palabras un poquito más correctas, pero prácticamente diríamos que el 98%, 99% de la información estaba muy bien traducida al español y ahora se las estoy dando a conocer a ustedes. Yo les había prometido en el pasado vídeo que iba a continuar con una serie de vídeos en la cual se iba a estar hablando acerca del término mundano. Sin embargo, como esta es una información que es muy importante porque es la información a la cual nosotros estamos apelando fuertemente, pues preferí darle prioridad a la misma y posteriormente seguir con los vídeos hablando del otro tema. El tema, pues, no es el tema en sí, sino la información noticiosa fue publicada por una persona de nombre, reportero de nombre Ross Todd. Ross Todd. Esta persona publicó esta información el 10 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 7 de la noche. 10 de diciembre a las 7 de la noche. La información dice como sigue. Después de haberla traducido, y se las voy a leer directamente, dice así, dice: sobreviviente de abuso sexual recibe $4 millones, una compensación, ¿verdad? De 4 millones o una indemnización de $4 millones, después de demandar a la Organización de los Testigos de Jehová en defensa, en este caso ella siendo defendida y ayudada por el tribunal, por Ross Todd, ¿verdad? Esa es la información, ese es el título, ¿verdad? Sobreviviente de abuso sexual recibe $4 millones en demanda contra la Organización de los Testigos de Jehová. Y la información continúa diciendo: una corte de apelaciones de California ha confirmado una sentencia de más de $4 millones contra la Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., el principal cuerpo organizativo de los Testigos de Jehová, en un caso presentado por una mujer que alega que fue abusada de niña por un anciano de los Testigos de Jehová en el 2006. La decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito deja en vigor las sanciones de terminación y una sentencia de $4.016.152,39 de dólares. En este caso, $4 millones, $16.152,39. Después de que la Watchtower, y noten ahora, después de que la Watchtower se negara a entregar una gran cantidad, o sea, un grupo, un tesoro, por decirlo así, una cantidad considerable de documentos que había recibido en respuesta a una carta
de 1997 enviada a las congregaciones de los testigos de Jehová con respecto a los abusadores conocidos en la iglesia, o mejor dicho, en la congregación, en la sucursal de los Estados Unidos. En otras palabras, se supone que la Watchtower entregara una serie de documentos relacionados a los asuntos de abusos sexuales para esa época. Ellos ellos se negaron a entregar esa información cuando recibieron la carta en el año 1997, cuando se les pidió dicha documentación. Por esa razón, continúa diciendo la noticia, el caso subyacente, o sea, posteriormente, fue presentado en nombre de JW, que significa testigo de Jehová, para proteger entonces la identidad de la afectada, de la víctima, quien fue molestada por el anciano llamado Gilbert Cimental, en California, con quien ella y su familia asistieron a la congregación de los testigos de Jehová de Mountain View, en California. JW, o sea, esta mujer, sostiene que su familia, cuando ella era jovencita, era niña, no le habría permitido asistir a una fiesta de pijamas en la casa de Cimental si no fuera anciano de congregación, si no fuera por servir en la iglesia como anciano. O sea, en otras palabras, el hecho de que él era anciano de congregación y era una persona de autoridad, se le veía a la misma vez como una persona de confianza, una persona seria, y por eso la familia le permitió a ella pues quedarse en su casa, en la casa de él con las hijas de él, con los hijos de él, ¿verdad? Normalmente, pues en una fiesta, por decirlo así, de jovencitos, en donde estaban todos pasándola bien, y obviamente eso es lo que le llaman un pijama party en inglés, ¿verdad? Una fiesta de pijamas. O sea, están allí, se van a acostar a dormir, pero mientras están allí están disfrutando, comiéndose algo, están tomando sus refrigerios, un jugo, lo que sea, viendo una película, y posteriormente se van a acostar a dormir. Eso le llaman un pijama party, ¿verdad? En inglés, o una fiesta de pijamas en la casa de anciano. La familia pues se lo permitió porque se trataba de una casa de los testigos de Jehová. O sea, eran todos testigos. Por lo tanto, se confió de que nada iba a pasar, todo está bien. Mira, me voy a quedar en la casa de fulano de tal. O sea, me voy a quedar en la casa con mi amiga, que es también testigo, todos en familia, que me invitaron. Y la familia dijo, pues está bien, no hay problema, quédate, disfruta. Eso fue lo que ocurrió. Y obviamente por el hecho de que aparentemente se trataba de una persona confiable, una persona seria, supuestamente por ser anciano de congregación, pues le permitieron quedarse allí. Así que este término anciano es la máxima autoridad a nivel congregacional de la organización. Cimental, el apellido de este anciano, fue declarado culpable en 2 casos similares de abuso sexual contra la joven y otras 2 víctimas anónimas. O sea que ella no fue única, ahí hubo 3 víctimas que prefirieron mantenerse en el anonimato por protección a su identidad. Las noticias están así, se investigó el caso en la corte y luego en la corte de apelaciones porque la Watchtower apeló el caso. Pero la corte de apelaciones en toda la investigación dijo, ustedes no tienen nada que apelar aquí. Las pruebas están, los testimonios están y esto fue lo que ocurrió. O sea, ¿qué se creen ustedes? Y noten ustedes lo que ocurrió luego. Los abogados de la joven en el bufete de abogados Salkin y en Pine Freeman Tillett habían argumentado ante el tribunal de primera instancia que las respuestas a la carta de 1997 eran relevantes, o sea, necesarias, muy importantes, de suma importancia para su caso, porque podían establecer, o sea, podrían hallar
causa o podrían establecer el deber de la iglesia, o sea, el deber de la congregación de proteger a niños como ella e investigar a este anciano, a Cimentado, Gilbert Cimentado. Los abogados argumentaron que los documentos eran necesarios para establecer causa por negligencia por parte de la congregación y la organización de los testigos de Jehová, y que eran relevantes para su reclamación, o sea, la reclamación de esta joven por daños y perjuicios. O sea, la reclamación por los daños y perjuicios sufridos a causa de los abusos sexuales a los cuales ella estaba siendo sometida por parte de este anciano. Pero entonces sigue diciendo, mira lo que hicieron entonces los abogados de la Watchtower. A su vez, los abogados de la Watchtower en Clark Hill, en Los Ángeles, inicialmente habían argumentado, o sea, cuando apelaron el caso, habían argumentado que los documentos estaban protegidos. Esto a mí me pone mal. Y no estoy exagerando, pero es que yo leo esto y me indigno. Y esta es precisamente la razón por la cual yo subo estos vídeos, y muchos están subiendo vídeos relacionados a este asunto. O sea, esto no es cuestión de mentira, esto no es cuestión de obsesión, esto no es cuestión de que quédate en tu casa, olvídate de eso y deja esto en manos de Jehová. No, esto no es cuestión de dejar esto en manos de Jehová. Aquí abajo, en la tierra, hay un César que fue colocado por Dios en su posición relativa para castigar a los que hacen o los que practican lo que es malo. Noten ustedes cuál fuera el argumento de los abogados de la Watchtower. Y voy a repetir la primera parte del párrafo. A su vez, los abogados de la Watchtower en Clark Hill, en Los Ángeles, inicialmente habían argumentado que los documentos estaban protegidos por un privilegio o por el privilegio de derecho clerical. Derecho clerical. Derecho de clero. O sea, en otras palabras, hay supuestamente, ellos se creen, y eso es para todas las iglesias, porque yo sé que algunos van a decir, pero la iglesia católica, siempre lo he dicho, los católicos que se encarguen de la iglesia católica. Nosotros fuimos testigos de Jehová, por lo tanto nosotros nos encargamos de los testigos de Jehová. Nosotros nos encargamos de analizar los asuntos de los testigos de Jehová y darlos a conocer. Porque ya la iglesia católica está pasando por lo que está pasando, pero esto no es persecución religiosa. Esos son católicos mismos que han sido víctimas de las políticas y los protocolos y los tecnicismos de la iglesia católica. Algo similar está ocurriendo entre los testigos de Jehová y nosotros que fuimos testigos de Jehová nos estamos encargando de atender este asunto relacionado a los testigos de Jehová, porque nos compete a nosotros. Así que los católicos con lo suyo, los testigos de Jehová con lo suyo. Yo no soy testigo de Jehová en el sentido de que no soy parte de esa organización, pero como estuve entre ellos y conozco de estos casos, pues tengo que darlos a conocer para que se siga haciendo justicia. Se han seguido investigando y yo pues me encargo entonces de informarlo para que la gente esté alerta, para que la gente conozca la verdad. Y muchos testigos de Jehová que se meten a estos canales para estar observando estos vídeos saben que estos son casos reales. Esto no es un invento, esto no es una persecución, esto no es Satanás inventándose las cosas en contra de la organización de los testigos de Jehová. Esta no es la gran tribulación y algo previo al Armagedón, porque lo que viene es grande. Prepárense, hermanos, y manténganse firmes. No, esto no tiene que ver con esto. Esto es un asunto de justicia. El César se está encargando de hacer que la Watchtower pague por estar encubriendo casos. Entonces la Watchtower está reclamando derecho clerical. ¿Para qué? Para mantener la confidencialidad de los documentos relacionados a los casos de abuso sexual. ¿De cuándo acá? El derecho clerical no sustituye, y eso se estableció en California, en el Tribunal Supremo de California. El derecho clerical de ningún modo sustituye el deber de las iglesias de dar a conocer los casos de abuso sexual y los delitos semejantes, o sea, delitos en contra de el César. Cuando se
comete una violación a las leyes y a los derechos humanos, a los derechos de otras personas, el derecho clerical en ningún momento sustituye el deber de cumplir con la ley. Si se trata de simplemente pecados personales y cosas así, y alguien lo confiesa, pues obviamente esos casos no se van a dar a conocer públicamente porque se trata de un asunto personal, un pecado, algo personal. ¿Ves? Y entonces ahí pues se toman las decisiones que se vayan a tomar, pero ahí si ellos quieren mantener el asunto confidencial por la dignidad de la persona, porque se trata del mismo, solo algo que él cometió, pues ok, ese es el derecho clerical, de mantener la confidencialidad por la protección de la dignidad de esa persona. Pero cuando se trata de hacerle daño a terceras personas, especialmente abusos sexuales contra un niño y cualquier otra cosa que envuelva un delito, un derecho legal, un derecho penal. Señores, yo les digo una cosa, el derecho clerical, el derecho de clero, no sustituye el deber de cooperar y dar a conocer esto ante las autoridades superiores. Eso es una ley establecida por el Tribunal Supremo. Y es lógico también. Es lógico. O sea, es lo correcto. Entonces los testigos de Jehová quisieron apoyarse al derecho clerical. Por una parte, ellos critican a las iglesias de la cristiandad. Dicen, no, nosotros no somos parte del clero de la cristiandad. No, nosotros no somos parte de ellos. Entonces ellos critican el concordato iglesia-estado. No, porque Babilonia la Grande es la gran ramera, la gran prostituta que comete fornicación con los reyes de la tierra. Y el perfecto ejemplo que nosotros tenemos es, miren, el concordato iglesia-estado. En las revistas Atalaya y Despertar, ellos han tenido en varias ocasiones en su portada el problema o el asunto del concordato iglesia-estado. Y han publicado artículos en los cuales critican fuertemente el concordato iglesia-estado. Así que ellos, criticando eso, hacen alardes, diciendo que ellos no son parte del clero de la cristiandad. No, nosotros no somos parte de ese clero. No tenemos que ver nada con eso. Nosotros mantenemos neutralidad. Pero cuando se trata entonces de tener que responder ante el César por ese grave delito que es el abuso sexual, casos de depredadores sexuales, de pedófilos, personas que se aprovechan de la inocencia de un niño y lo ultrajan sexualmente. Y después quieren mantener la confidencialidad del caso apelando al derecho clerical porque son iglesias, porque están reconocidos como religión. Es un derecho. Cuando les conviene, entonces acuden al derecho clerical. Pero en este caso, aquí no hay derecho que los cobije. Porque hay terceras personas sufriendo, hay terceras personas envueltas que están pasando por esta situación. Especialmente cuando se trata de un abuso sexual. Eso es un delito grave, no solamente es un pecado grave, es un delito grave que requiere cárcel. Y a la Watchtower también se le está castigando por negligencia, porque conocía de estos casos, porque negó entregar los documentos, apelando al derecho de clero para mantener la confidencialidad y liberarse, mientras que la víctima de abuso sexual sigue teniendo traumas psicológicos. Ya se ha sabido de víctimas que han llegado hasta el suicidio por estas cosas. Y eso que ellos reclaman ser el pueblo de Jehová, que ellos reclaman ser el único canal de comunicación de Dios en la tierra. Prepárense, hermanos, porque nos persiguen, porque somos el pueblo preciado de Jehová. ¿Notaron? Les voy a seguir leyendo la información. Ellos, después de apelar al derecho clerical,
Dice ahí, después de que se devolviera el argumento de privilegio, o sea, cuando ellos apelaron a dicho privilegio, al derecho clerical, afirmaron que las sanciones que impuso el tribunal eran un remedio demasiado extremo. O sea que eran muy exageradas, porque los documentos solo aplicaban a la parte de daños y perjuicios. Las sanciones fueron demasiado exageradas. El tribunal exageró, porque esto era simplemente una demanda de unos asuntos de daños y perjuicios, los que nos estaban pidiendo y cosas así. Claro, cuando les conviene. Ven el punto. Pero entonces sigue diciendo la noticia, pero el tribunal de primera instancia se puso del lado de la víctima y le otorgó, en este caso, ordenó que la Watchtower la indemnizara le pagara la cantidad o le entregara la cantidad de $3 millones por el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que le llaman los daños y perjuicios. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia mental a la cual ella estuvo sometida y viviendo por todos esos largos años desde su niñez hasta el día de hoy. Que se le otorgara $3 millones, demasiado poco. $3 millones. Por eso, 1 millón, en adición a eso, 1 millón para gastos médicos futuros. Obviamente los gastos médicos futuros, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? El tratamiento psicológico, la ayuda psicológica que esa víctima va a estar necesitando a través de los años para poder superar el trauma de saber que fue abusada sexualmente por mucho tiempo sin que la congregación tomara la debida acción. Más, en adición a eso, $16,152, o sea, $16,152 con 39 centavos por los costos, o sea, por los gastos legales. O sea, todo este servicio legal, eso lo tiene que pagar el culpable, la persona a quien se le acusa. Así que 3 años, o mejor dicho, 3 millones por daños y perjuicios, 1 millón para los gastos médicos, o sea, relacionados a los tratamientos médicos, más los gastos legales. Y eso lo tuvo que pagar la Watchtower, o lo tiene que pagar la Watchtower. Esa fue la sentencia. Continúa diciendo la noticia. En apelación, los abogados de la Watchtower argumentaron que la joven JW no había alegado que había una falta de causa inmediata entre sus hechos y sus consecuencias, particularmente porque fue molestada, noten ahora, porque fue molestada fuera de los terrenos de la iglesia. O sea, la Watchtower ahora quiere decir, no, eso no tiene que ver nada con nosotros, porque eso no pasó en el salón. Eso no pasó en el salón. ¿De cuándo acá? Miren, de los casos de abuso sexual entre los testigos de Jehová, el 1 o el 2% nada más ocurre en un salón del reino. El 98% ocurre fuera de las inmediaciones del salón, en una casa de un familiar, en la casa de un amigo. Es en los hogares donde ocurre esto. Y la Watchtower dice, no, eso no aplica. Eso no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, porque eso no ocurrió en el salón. Eso ocurrió en la casa de él. Pero él era un anciano nombrado. Y ellos negligentemente, él aprovechó su autoridad como anciano de congregación entre los testigos de Jehová y la intimidación en la congregación de comité, de Armagedón, de que te voy a hacer daño a ti y a tu familia, los voy a expulsar y Jehová te va a destruir. Esas enseñanzas, todas esas cosas, esa manipulación. Y entonces el que ella alegara eso en la congregación y no se le haya hecho caso y quiso mantenerse este asunto confidencial y ella siguió creciendo con los traumas y la Watchtower se hizo de la vista gorda.
Pero ellos alegaron que como eso ocurrió fuera del Salón del Reino, pues eso tampoco aplicaba a ellos, que no, ella no podía estar alegando nada. Dice ahí, pero el cuarto distrito de apelaciones, o sea, de la corte, el lunes, este lunes pasado, hoy estamos a diciembre 13, hoy es jueves, todavía es jueves. Aquí van a ser son las 10:56 de la noche aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y es jueves 13. O sea, esto el pasado lunes, o sea, el día 10, dice el cuarto distrito, el lunes descubrió, y noten ustedes, descubrió el caso de contratación o retención negligente, o sea, caso por negligencia. En el enfoque que debería estar en las acciones de la Watchtower. O sea, a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Porque eso se está traduciendo. Se está diciendo que mediante las investigaciones se llegó a la conclusión de que todo fue un acto de negligencia por parte de la Watchtower, porque ellos habían conocido del caso, lo quisieron mantener confidencial y entonces se había recibido una carta porque alguien alegó, pero ellos se hicieron de la vista gorda. Entonces cuando el caso llegó a los tribunales, tuvo que llegar a los tribunales, entonces los tribunales le pidieron información al respecto y la Watchtower se negó. Ahí cayeron automáticamente. Porque cuando hay una acusación de abuso sexual y se lleva a los tribunales y el tribunal le dice a la Watchtower, entrégame los documentos relacionados a ese caso, que lo queremos investigar aquí. Y la Watchtower dice, no, eso es un asunto confidencial, nosotros no podemos entregarte esto porque es nuestro derecho como clero. No son parte del clero, no son parte del clero, no son parte del concordato Iglesia-Estado, porque el concordato Iglesia-Estado es precisamente lo que le da a las iglesias de la cristiandad el derecho de clero. Ellos no son parte de eso, pero en casos como este enseguida se agarran de esa ley. No, porque el clero, tú sabes, tenemos el derecho de clero. Entonces, obviamente, por ser un acto de negligencia por parte de la Watchtower, entonces ahí se puso en riesgo la seguridad de la víctima, en este caso esta joven, y cuando ocurrió eso, pues ellos ya tenían conocimiento del caso y simplemente ellos no cumplieron con la ley como debía ser. La joven, la víctima, alegó, más allá de toda duda, que la Watchtower era responsable de que Cimental, o sea, la persona, este anciano, Gilbert Cimental, estuviera en una posición de autoridad dentro de la iglesia al afirmar que la Watchtower, o que Watchtower es, o sea, que era responsable porque esta persona ya tenía una posición de autoridad en la congregación. Eso es lo que quiero decir. Eso es la traducción. O sea, ella alegó que la Watchtower era responsable de lo que había ocurrido porque él tenía autoridad en la organización de los testigos de Jehová. ¿Ok? Eso fue lo que escribió el juez Douglas Miller en una información, en su apreciación del caso de 44 páginas. O sea, él escribió, hubo 44 páginas en la cual el juez mismo tuvo que documentar toda la información. Miller, en este caso ese juez, escribió que las advertencias de la Watchtower de que el caso, y esto es importante, escuchen esto. Miller escribió que las advertencias de la Watchtower, que la Watchtower había advertido que este caso abriría las compuertas de litigios. ¿Ok? O sea, Miller escribió que las advertencias de la Watchtower de que el caso abriría las compuertas de litigio se extraviaron, ya que la causa próxima se decidiría caso por caso.
O sea, déjame explicarles este párrafo. Cuando se les envía una carta a la Watchtower pidiéndole dicha información, la Watchtower primero se niega, alegando las cosas que les expliqué. Pero entonces la misma congregación había dicho que supuestamente se les extraviaron los documentos en los cuales ellos le habían advertido a los que atendieron ese caso internamente que esto iba a abrir las compuertas de litigios. No, esto nos va a causar un problema en la corte. Esas son las instrucciones que ellos desde las sucursales le escriben a la congregación, o especialmente a la congregación que está atendiendo el caso. ¿Ven el punto? Y entonces continúa diciendo que cuando le pidieron dicha información, supuestamente el documento que tenía esa precisa declaración de que esto abriría compuertas de litigio, que supuestamente ese documento se extravió, se perdió, no sabemos dónde está. No sé de qué documento está hablando. En otras palabras, ocultaron documentos. Destrucción de evidencia. Eso se llama destrucción de evidencia legal. ¿Ok? El abogado de la Watchtower, Richard Nakamura, de Clark Hill, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios. El abogado de la joven, de nombre Devin Story, o sea, el abogado del bufete de abogados Salkin, dijo que era importante que el tribunal encontrara una causa probable o una causa próxima siempre y cuando exista algún tipo de relación con el acusado y sus asuntos. O sea, que era importante este caso porque precisamente lo que se estaba buscando era una causa relacionada al acusado. Y en este caso, sí, había una causa. Había una causa y había información que así lo probaba. Pero aparentemente cuando pidieron la información se extraviaron algunos papeles. ¡Qué casualidad! El abogado de la víctima, Story, notó que él y su firma han litigado sobre documentos de 1997. 1997. Oye, ese fue el año en que yo asistí y me gradué de la Escuela de Entrenamiento Ministerial, en el año de 1997. Yo desconocía de todos esos casos. Y fue después cuando me nombraron anciano, yo empecé a investigar y ver cosas. Ahí fue que me di cuenta de estas cosas. Dice ahí que han litigado sobre documentos de 1997 en 2 casos anteriores de los testigos de Jehová que fueron a la Corte de Apelaciones y que se han entregado copias altamente redactadas de parte del material en un 4º caso actualmente pendiente en el condado de Orange, en California. O sea, está este caso, ya habían 2 casos anteriores y actualmente están atendiendo un 4º caso en California, en esta zona. O sea que ya están atendiendo varios casos similares entre los testigos de Jehová. Sigue diciendo estos abogados, litigamos casos de abuso sexual todo el día, todos los días. ¿Ok? O sea, a eso se dedican ellos. Ellos se dedican a asuntos de delitos sexuales. Y se litigamos casos de abuso sexual todo el día, todos los días. Dijo sobre su firma. Nunca he tenido un acusado que no sea de la Watchtower, que diga en blanco o claramente en un punto en la corte, no cumpliré. En otras palabras, porque esto está traducido literalmente, pero lo que significa esas palabras es que de todos los casos que ellos han atendido relacionados a los testigos de Jehová, en todos los casos siempre tienen problemas para recibir cooperación por parte de la Watchtower. Siempre la Watchtower le pone trabas, le pone barreras a estos casos.
de delitos sexuales. O sea que eso es lo que está ocurriendo. O sea, este mismo abogado, Devin Story, de ese bufete de abogados, lo dijo claramente. Nos dedicamos a esto exclusivamente. Y de todos, o sea, no ha habido un solo caso entre los testigos de Jehová en los cuales siempre se están negando a cooperar. Siempre. Siempre. No lo están haciendo. Y ellos tienen que siempre acudir a una corte de apelaciones para que se reinvestigue el caso y ahí la corte de apelaciones le dé el golpe final a la Watchtower y le diga: ustedes siguen cometiendo casos de abusos sexuales, ustedes siguen teniendo casos escondidos, ustedes no están cooperando con las autoridades y siguen habiendo más víctimas entre ustedes. La sentencia es esta. Resultado final, pues miren, señores, los testigos de Jehová se están metiendo cada vez en más problemas. Y mientras la Watchtower y el cuerpo gobernante está lidiando con eso, en las congregaciones le están encargando a los ancianos a mantener distraídos a los testigos de Jehová para que sigan creyendo que ese es el pueblo de Jehová y que no hay ningún otro en la tierra y que son el único canal de comunicar la verdad de Dios en la tierra. Mientras tanto, noten lo que está pasando. Así que repito nuevamente, esto es un caso en California, en el distrito de Orange, y se titula precisamente Sobreviviente de abuso sexual recibe $4 millones por parte de la Organización de los Testigos de Jehová en California. De eso se trata. Así que solamente se los estoy dando a conocer. Fue largo este vídeo, pero tenía que leer la noticia y explicarla. Eso está pasando ahora mismo. Esto es noticia, esto es real, esto está ocurriendo en California y todavía hay más casos que se están investigando y se van a seguir dando a conocer únicamente en el estado de California. Pero esto está en todas las partes del mundo donde están ocurriendo estos escándalos, con los testigos de Jehová únicamente. ¿Ok? Así que nada, gracias por su atención, buenas noches, hasta luego.